Aquí estamos. Estaba preparando un material y digo, voy a hacer un pequeño vivo aquí en Instagram. Y quiero empezar de manera directa. Estaba repasando textos del queridísimo Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo. Ese hombre marcó mi vida. Vieron que hay autores que nos marcan, nos acompañan, se vuelven personas de nuestros afectos, aunque nunca los hayamos tratado, por supuesto. Y sin embargo, ese hombre vivificó a personas a lo largo de todo este siglo. Jung tiene para mí una particularidad que yo aprecio, admiro, y más todavía entre quienes trabajan en el área médica, en psiquiatría, en psicología, que es, se vio como persona, se mostró, habló de sí, contó de sus miedos, de su depresión, de su temor a volverse loco, de sus hallazgos, de su pasión por comprender. Y tuvo hacia sus pacientes un respeto máximo. Él, que se vinculó con Hermann Hesse, que fue amigo del traductor del I Ching y prologó ese libro, Richard Wilhelm, que fue terapeuta y luego amigo de Wolfgang Pauli, el Premio Nobel de Física, con quien desarrolla la teoría de la sincronicidad, las coincidencias significativas. Él decía que las conversaciones más importantes de mi vida se dieron entre las paredes de mi consultorio. Esa escucha reverencial hacia el paciente, ese comprender que ahí hay una vida que viene a desplegarse bajo condiciones tan arduas como es ser un humano, inspiraban en él tanto respeto, y sin eso es muy difícil que alguien pueda ayudar a otra persona. Entonces, venero esa actitud de él. Hoy en día, Jung es mucho más vigente que en su tiempo, mucho más vigente que en su tiempo. Hay que cuidarse de los desvirtuamientos que se producen a veces cuando hay mucha difusión de ideas complejas. Pero aún así, Jung nos habla de manera tal que entendemos que eso se refiere a nosotros. Cuando él dice que la sombra está en cada uno de nosotros y hay que aprender a integrar esa parte de sí, sabemos que no está hablando de otra persona, sino de él mismo y de nosotros. Y que si él pudo ese trabajo, es viable. Puedo hacerlo yo y puedo acompañar a otros si tengo la capacitación para eso, en que el otro también encuentre en la sombra mucho valor. Así, poder darse cuenta de que cuando uno actúa desde cierto lugar con mucho impulso y a veces hasta compulsivamente, es posible que esté siendo tomado por un arquetipo, decía él. El arquetipo nos agarra de los pelos y actuamos de esa manera y no nos damos cuenta de que no somos nosotros. Es algo más grande que necesitamos comprender. Por ejemplo, cuando nos enamoramos, ese arquetipo ahí está y produce cimbronazos en la vida. Y recién cuando salimos de ser tomados por el arquetipo podemos comprender qué nos pasó, qué nos está pasando con eso. Los modelos de pareja, él también habló del ánima y el ánimus y cómo eso va armando las danzas de la pareja. Todas estas ideas y sus prácticas como la imaginación activa y demás, era practicante de meditación y también era invitante para que cada uno de nosotros se pusiera a mirar en la propia vida estos aspectos de nuestro psiquismo. Estamos proyectando algo propio, estamos percibiendo algo real que hay ahí. Todo esto hizo que cuando lo conocí en la universidad, que fue un breve capítulo en una psicología de hace 40 años, no obstante fue suficiente para que yo me enamorara de él. Y después sí fui buscando la fuente de ese río. Y la psicología transpersonal tiene esa misma mirada, ese puente entre psicología y espiritualidad. Él no temió hablar de espiritualidad al punto de decir, el inconsciente es otra cosa y su núcleo es la porción del todo. O si quieren, él le llamó el sí mismo, el sí mismo.
La otra vez reflexionaba sobre esa palabra, ¿no? No es el no mismo, es el sí mismo. Es decirle sí a pasar por la experiencia humana, sí a generar una vida y sí a una tarea que para Jung era la tarea. La tarea es volverse un individuo. Un individuo es volverse una persona de una sola pieza, se decía antes, íntegra. ¿Qué quiere decir íntegra? Que no está desintegrada. Individuo es que no está dividido, que no lucha contra sí mismo, cosa que en nuestro sistema de Occidente se incita a la pelea consigo mismo. Un individuo es alguien que logró coherencia interior, congruencia interior. Por eso es indiviso. Pero eso no sucede así, ni por solamente voluntad. La voluntad hace falta, pero hace falta más que voluntad. Hace falta participar conscientemente de un proceso que empieza cuando nacemos. Cuando nacemos empieza ese proceso de individuación, decía él. Y esta frase que a mí me gusta traer, el camino de la individuación no es solo descubrir quién eres, sino también liberar a quien podrías llegar a ser. A ese no lo conocemos. Hasta que no empezamos a amasarnos, no tenemos idea de cuánto más podríamos ser, porque tenemos un preconcepto de dónde llega nuestro límite, quiénes somos, quiénes no somos sobre todo. Y eso no es verdad. Eso es lo que aprendimos, eso es la mirada condicionada, insatisfactoria e insatisfecha que el sistema nos marca, porque un individuo, una persona insatisfecha que todavía no se individuó, no se individualizó, va a estar disconforme consigo misma y va a ser obediente a ideas que no son buenas para sí, a alimentos que no son buenos para sí, productos que no son buenos para sí. Jung dijo: yo me voy a hacer libre. Seré capaz de pintar y pintó. Seré capaz de esculpir y esculpió. Seré capaz de construir y construyó. Seré capaz de visitar a India, África, América del Norte, convivir con la gente del lugar para ver qué sienten, cómo son y no meramente leerlos. Y lo hizo y viajó y se sumergió en esas culturas y comprendió que el inconsciente colectivo era algo tan real como lluvia que ahí acaba de pasar, concreto y emerge en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, quienes nos hemos formado en psicogenealogía, también sabemos que hay un inconsciente colectivo familiar, a la capa más cercanita de esa rosa, o si quieren, de esa col, de ese repollo. Antes se decía que los niños nacíamos adentro de un repollo, de una col. Es un mito con cierta gracia a lo largo de los distintos países. Y no estoy hablando de tantos años atrás, 60 años atrás, todavía estaban la cigüeña, la col y todo eso. Es cierto, nacemos en un repollo que tiene hoja tras hoja tras hoja, y eso vacío del centro sería ese sí mismo que no muere, aunque la col se muera, que puede sobrevivir a la muerte y que es desde antes de que el cuerpo se gestara. Curiosamente, hoy la ciencia ha ido en esa dirección y soy una seria estudiosa de todo eso, a través de quienes lo están enunciando hoy con tanta claridad desde ámbitos académicos muy serios. Ese sí mismo del que Jung habló alguna vez, entonces, su primer capita, las primeras hojas desde adentro, es el inconsciente, son el inconsciente colectivo familiar, nuestra cultura, nuestra época, que está tan en nosotros que necesitamos trabajar para distinguirlas, discernirlas. Cuando Jung escribe en colaboración, recuerdos, sueños, pensamientos, su autobiografía, habla tan transparentemente sobre sí. Y también el maravillamiento del mundo, el misterio de las sincronicidades, de esas coincidencias significativas, la estructura de la vida y también la posibilidad de
ver el más tremendo dolor y a través de ese dolor salir templados como los metales. Una persona de temple. Él se templó a sí mismo y promovió que la verdadera cura de una persona acontecía cuando encarnaba la trascendencia en sí mismo. Es muy interesante la historia de que Jung, sin saberlo él, luego lo supo, dio el puntapié inicial para la generación de lo que luego se expandió como Alcohólicos Anónimos, y que de allí se tomó el programa de 12 pasos para muchas adicciones y la posibilidad de que eso realmente ayude. ¿Por qué es esto posible? Porque 2 hombres le escribieron una carta hace muchos años a Jung, le dijeron que eran alcohólicos, no podían salir de su situación, si él podía ayudarles. Con mucho criterio y sin mercantilismo psicológico que abunda, él les dijo que era muy difícil que se pudiera salir de esa situación, pero que si había una salida era a través de la trascendencia, aferrarse a algo que uno sintiera superior a sus propios mecanismos. Esa carta está en la primera sede de Alcohólicos Anónimos, enmarcada, y esos 2 hombres son los únicos no anónimos, esos hombres que yo hoy no recuerdo sus nombres y apellidos. Esos hombres salieron adelante y desarrollaron ese programa que, curiosamente, tuvo la base en este hombre preclaro, lúcido, artístico, increíble, que fue Carl Jung, un poeta, un pintor, un escultor y un hombre que se sumergió hasta la vida y la muerte. Jung también tuvo una experiencia cercana a la muerte que marcó su desarrollo en la mitad de la vida, en la parte adelantada de la mitad de la vida. Tiene un infarto con una pierna quebrada y tiene una experiencia cercana a la muerte y viene con la constancia de que no somos el cuerpo. Esa constancia, cuando él la trae a tierra, resultó muy dolorosa porque, al igual, alguna vez daré una charla sobre experiencias cercanas a la muerte, es algo que estudio todos los días y que me parece tremendamente importante. Él encontró que era muy disgustante volver a estar en un cuerpo, volver a ser un humano, volver a tener que lidiar con la vida, porque había experimentado la gran libertad, y a la vez supo que con eso tenía que hacer algo más. Curiosamente, de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, es muy común que traigan la necesidad de hacer algo que sea para bien de los demás, de exprimir a la vida como una fruta. Tal vez eso sea disfrutarla. ¿Qué estaba haciendo yo recién? Estaba grabando unos videos que me encargó nuestro editor de videos para poder contarles algo, y no suelo hacerlo cuando hablo en vivo, pero lo voy a hacer hoy porque considero tan valioso a Jung que les quiero contar que el 7 de agosto voy a empezar a dar un curso que va a durar 3 meses, 12 semanas, que se llama Vivenciando a Jung. Lo dimos el año pasado por primera vez online y fue tanta la gente que no cupo, aún siendo un grupo numeroso, que decidimos darlo nuevamente este año. ¿En qué consiste el curso? En vez de ser material escrito, hay material escrito, pero están también las filmaciones de clases que he dado en Buenos Aires sobre este tema, y luego, una vez por semana, nos reunimos los sábados para poder tener la clase grupal, con personas que participan desde más de 20 países siempre. Son grupos numerosos, pero también hay un estilo de trabajo en el que armar grupos pequeños para que la gente encuentre pares afines y se sienta en posibilidad de explorar estos temas con esas personas que a su vez los están explorando. Una de las herramientas de trabajo grupal es un juego que diseñé hace algunos años que se llama el Iluminario, para poder explorar la sombra personal y la sombra familiar. Entonces, jugar con esos juegos con quienes ya están trabajando sobre sí, resulta
algo muy vivificante, transformador. ¿Por qué vivenciando? Porque soy hija de tornero, porque soy nieta de campesinos, porque sé usar la pala, la guadaña, el fratacho, el pincel, la brocha gorda y también herramientas de cocina. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las ideas más hermosas, si no implican una praxis, un modo de llevarlas a la vida, no me llegan a conmover. Jung nos trae estas ideas y herramientas para que, si vamos a investigar la sombra, ver cómo eso incide en mi despliegue personal y cómo yo puedo empezar a contar con mi sombra, sacar de esa mochila cosas que van a ser útiles para mi vida cotidiana. Y si voy a hablar de la pareja, ver de qué manera distintos arquetipos de ánima y ánimo se mueven en mí para configurar ese tipo de vínculos y poder darme la libertad de esa persona quien podría llegar a ser, para que lo que no está funcionando bien pueda también encontrar su espacio de redención, de cambio. Me sale la palabra redención porque hay estudiosos de Jung que se han dedicado a investigar los cuentos de hadas y cómo esos cuentos de hadas tienen símbolos como mitos. Jung decía que los símbolos se expresan en la vida íntima de uno, entre otras maneras a través de los sueños, y en la vida cultural a través de los mitos, los cuentos, las leyendas. Entonces, me gusta compartir algo de eso también, porque todos nosotros somos sapos que hemos venido a ser príncipes. Príncipe significa principio, el principio de algo nuevo. Cuando una persona no se explora, lo único que sucede es lo viejo, lo único que sucede es lo que sucedió, en tanto que uno puede volverse protagonista de esa historia única, singular, que es la nuestra, parecida a muchas otras, y como ninguna. Ahora estamos reunidos aquí, después se junta gente que viene en diferido, esto está improvisado, así que sé por experiencia de 20 años de dar clases online ya hace mucho, y de 40 años de compartir estas cosas, que quien se queda, quien es llamado por estos conocimientos, encarna el viaje del héroe. Encarna el viaje del héroe, es decir, que ha tomado su vida como una historia en la que no acepta ser meramente víctima de lo que sucede, sino hacer algo constructivo con eso. Saber que no es fácil, saber que vamos a pasar por, como decía Jung, tomando símbolos de la alquimia, momentos en que el horno nos está cocinando de un modo brutal, pero saber que de esa cocción el plomo va a convertirse en oro, y el oro tiene por principal valor el no corromperse, el no oxidarse. Necesitamos volver a ser de oro. Necesitamos saber que se sale del horno personal y de los hornos colectivos en que el sistema nos mete, en que la historia nos mete, en que nosotros nos metemos. Poder considerar eso es también una mirada esperanzadora que yo amo en este querido viejo, como le digo yo, como le decía viejo a mi papá. El viejo fue un viejo pícaro. Podría decirle tantas cosas académicas de Jung, pero a mí me gusta contar que cuando él se reunía con otros en esos encuentros de gente conocedora, las charlas eranos, había gente que paraba a preguntar quién era el señor que se reía así, porque era tan increíble su risa que necesitaban verlo. Alguien que puede reírse así es que liberó a quien podía llegar a ser, que fue alguien tan prolífero en su manera de dibujar, de esculpir, de construir, de pensar, de diseñar prácticas, de escribir de un modo alucinante, acercarse a Jung con una guía
es lo que yo necesité como estudiante. Inclusive tomar como guía a autores que conocían muy bien a Jung y tuve suerte de estudiar con algunos de ellos. Entonces, Jung es demasiado vasto. En esta propuesta, la idea es que podamos ir ingresando a sus ideas y que cada una sea como una piedra y entre todos fuéramos construyendo una casa o si quieren un templo. El poder sentirse que uno está viviendo igual que todo el mundo, en el mismo circuito. Y la gran diferencia la va a hacer la conciencia que se tenga del cómo soy, del para qué soy. Jung lo supo y trató de volcarlo. Y no hace tanto se han ido descubriendo obras que estaban guardadas de él, como el Libro Rojo, que es muy difícil, pero que conociendo el resto de sus ideas, uno puede ingresar allí. Poder, simplemente él no fue a aprender a pintar, dijo, voy a pintar lo que nace de mí porque me muero. No puedo aguantar todo esto que nace de mí. Entonces pintó, y cómo pintó. Me gusta mostrar esas diapositivas, esos dibujos, e invitaba al paciente a pintar. Necesito que me pintes tus sueños, necesito que diseñes tus mandalas. Se hace así, se pone un centro, dibújalo. Y fue tomando nota y creo que no tuvo arrogancia, porque cuando un paciente le decía, he soñado esto, lo otro, ¿qué significa, doctor? Él decía, no tengo idea, vamos a ver juntos de qué se trata. Hacer una colaboración con el paciente. Eso es lo que saca adelante las vidas que ayudamos como terapeutas, como docentes. Suele venir gente del mundo del arte, papás, mamás, personas que quieran hacer de su vida algo lúcido, tanto a este tipo de actividades como en otros lugares. Así que este Jung de entre casas es el que les quiero presentar. Aquel que tomaba el cincel y la masa y veía la piedra y decía, esta es la piedra perfecta. Y dejaba salir de él eso que había. Y hoy en día, querido Jung, donde sea que estés, nos estás acompañando en tiempos complejos, donde necesitamos saber que hay otros sentidos de la vida y que la gente sensible, la gente que a veces no encaja por esa sensibilidad o por sus valores, es muy necesaria hoy en el mundo. Es la que da esperanza, es la que genera el pan fragante que podemos comer entre todos. Tal vez ese símbolo del pan, que está en tantas tradiciones místicas, pan es justamente uno, lo que se hizo uno, ¿no? Como el panteísmo, ¿no? Panamericana es la ruta que enhebra todas las Américas. El pan, ese símbolo de la unión, da pie a la palabra compañero, el que comparte el pan con otro, los compañeros de camino, los compañeros de peregrinaje. Y ese camino no todo el mundo tiene ganas de hacerlo, pero cuando uno se encuentra con otros compañeros, hay algo allí que nos reúne, que nos hacen felices. Transité demasiado tiempo en la sensación de soledad del camino, pero el camino no tiene por qué ser solitario. Así que más allá de esta actividad que les cuento hoy que voy a dar, los que me conocen saben que yo estoy todo el año haciendo cosas. Enciendo la cámara, comparto con los perros dando vueltas, o es un curso tras otro, conferencias, congresos, ahí estoy. Porque la vida se vuelve muy grata cuando estos son los temas que nos reúnen. En este momento somos tantas personas aquí reunidas. En este momento y después, de pronto 5.000 personas se interesan en algo que una mujer simplemente está hablando desde su casa, con los perros dando vueltas, en una ropa que no es de congreso. Pero cuando
yo andaba escondida por el mundo y voy a ir redondeando. Y trabajaba detrás de un mostrador en la universidad en donde aprendí, donde me gradué. Alguien pegó y esa persona marcó parte de mi vida. Una persona desconocida que habrá estado trabajando allí antes que yo, pegó un papelito con una frase de Jung que quedó allí en esa oficina. Decía, el único propósito de la vida humana es encender una luz en las tinieblas del mero existir. Y yo que era una loba esteparia, me doy cuenta ahora, en ese momento cesó una parte de mi soledad. Debe haber otras personas, estoy hablando de una chica de 20 años, que también quieren encender esa luz. Y este hombre que vi poquito así en la universidad, este hombre yo lo quiero estudiar cuando termine. Esa persona, donde sea que esté, quizá no en este mundo, que pegó ese papelito, bendijo mi vida. Cada acto nuestro puede bendecir la vida de otros. Todos somos inspiración y estoy segura de que ustedes también. Jung ya fue un inspirador así y atravesó, murió en el 61, año en el que nací yo. No soy su encarnación, reencarnación, quédense tranquilos. Él se fue y dejó 84 años de historia. Pero cada uno de nosotros, aún con pequeños gestos, podemos hacerle la vida más llevadera a otros. En este caso, llevaderísima. La psicología está cambiando. Las universidades están transformando su lenguaje de a poco, es costoso, es penoso. Pero el año pasado, yo no soy una persona famosa, simplemente soy una persona que trabaja mucho. Pero trabajé en 20 lugares distintos hablando sobre psicología y espiritualidad. No solo desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires, hospitales, colegios de psicólogos, colegios de médicos de familia, fundaciones y universidades, institutos superiores universitarios. ¿Por qué y por qué ahora podemos hablar de estas cosas? Jung fue muy cascoteado en su época, pero fue fuerte, fue sensible y fuerte a la vez. Yo aspiro a eso para mí. No siempre puedo, pero necesitamos ser sensibles y fuertes a la vez, porque es una época de excepción que necesita eso, la sensibilidad abierta y la espalda erguida, como se dice en el budismo, que a veces lo comparto. Espalda erguida y pecho suave, blando, poroso. En síntesis, bueno, si alguno de ustedes tiene ganas de venir a esta experiencia, el 7 de agosto comienza. El programa está en el Instagram, hay un lugarcito que dice biografía donde están mis datos y así están los datos de cada uno de ustedes también en sus propias biografías. Ahí hay enlaces que van a poder ver y si no en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Si bien las clases son los sábados en la mañana de Argentina, de 11 a 12:30, hay mucha gente que participa en diferido y es igual de intenso porque trabajo para que así sea. Mi día tras día, está en responder preguntas, en enviar mails, en enviar material, generar material, para que se vayan también enamorados de Jung y los que ya conocen algo de Jung tal vez se lleven algo de praxis y de otras cositas, porque Jung es inabarcable. Ojalá que esta charla en sí sea valiosa para ustedes de alguna manera. Y si alguien que conozcan ustedes se siente en el horno, le recuerden que de allí saldrá algo transmutado. Y al paso del tiempo miramos hacia atrás, vemos el horno y decimos, yo estuve allí. Y de alguna manera agradecemos a esa circunstancia y nos agradecemos haber tomado esa circunstancia para hacer algo bueno con ella. Gracias por estar aquí, por venir sin llamado. Les dejo un abrazo muy grande y seguimos cerca. Hasta la próxima.